Buenas tardes, vamos a dar inicio. Buenas tardes, reciban todos un caluroso saludo de parte Buenas tardes. Reciban un caluroso saludo de parte del comité organizador de este evento. Les damos una calurosa bienvenida y estamos seguros que disfrutarán las ponencias de este maravilloso grupo, que en esta oportunidad están reunidos con el objetivo de contribuir con el desafío de convertir la crisis en una oportunidad, para colocar al ser humano como eje del quehacer cotidiano, fortaleciendo nuestro entorno. A partir de este momento, damos inicio a la sesión pidiendo por favor que apaguen los micrófonos y las cámaras mientras estén las ponencias en curso. Esperamos muchos comentarios y preguntas por los chats del Zoom y también de quienes nos estén acompañando por la plataforma de YouTube. Se responderán al terminar la sesión. En esta primera sesión compartimos el tema El ser humano como el eje del quehacer cotidiano, con las conferencias del padre Luis Ugalde y de la doctora Chilina León, quien dará apertura formal al evento. Tengo el honor de presentar a la doctora Chilina, quien tiene el doctorado en psicología con maestría en desarrollo infantil, es psicóloga egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con 52 años de experiencia en psicología infantil y escolar. Es profesora titular e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello. En 1998 recibió el Premio Nacional de Psicología Mención Científica de la Federación de Psicólogos de Venezuela y es la directora fundadora de la firma psicoeducativa Asesores del Desarrollo Integral, en sus siglas ADIN. Es importante destacar que desde los años 60, el tema que ha sido la pasión de la doctora Chilina es el proceso socioconstructivo del desarrollo humano integral. Desde estas jornadas se pretende contribuir con la visión hoy del desarrollo humano integral al desafío colectivo de construir un mejor futuro y mejorar la calidad de vida de todos. Les dejo con la doctora Chilina, quien ha liderado este evento. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a Mariana y por supuesto a todo el equipo organizador, que sin ellos esto no hubiese sido posible. Además decirle que para mí es un gran honor abrir este espacio de encuentro donde vamos a compartir en positivo la crisis del país y vamos a vislumbrar entre todos caminos para construir un mejor futuro. Debo contarles que esta iniciativa surgió hace el 30 de septiembre cuando leí un artículo reciente del padre Ugalde que titulaba Cese de la ruina y unidad para reconstruir el país, donde como siempre, en forma realista y constructiva, nos puso luz al final del túnel y nos invitó a enfocarnos en la persona y en fortalecer el tejido social que nos rodea. En sus palabras, para que la vida y la esperanza vuelvan a Venezuela. Aterrizar esta meta no es tarea fácil. Exige alinear visiones para dar coherencia y significado sociocultural a este complejo tema con respeto por la diversidad personal y colectiva. En estas jornadas vamos a compartir en positivo 4 temas claves cuya puesta en acción está detallada en el programa. Hoy compartiremos el ser humano como eje del quehacer cotidiano, pues es necesario posicionar al ser humano como la clave para salir fortalecidos de esta coyuntura histórica. Mañana abordaremos las perspectivas claves para potenciar el desarrollo humano integral, resumiendo las 4 vías que consideramos pilares fundamentales: el derecho y el derecho al desarrollo humano, un análisis realista pero con alternativas ante la crisis sociopolítica del país, la formación como la clave para potenciar al ser humano y un resurgir de la actividad gremial que ha de estar dirigida a fortalecer el tejido social del entorno donde todos prestamos servicios. El miércoles compartiremos experiencias exitosas, aunque no lo crean, aún en estos tiempos de emergencia humanitaria.
las cuales son producto de un liderazgo personal con apoyo de alianzas y apoyo de empresas, así como una voluntad colectiva que con brillantez han sabido adecuar su misión a estos tiempos de cambio y se adaptan con creatividad a las nuevas circunstancias. Cerraremos el jueves aproximándonos al complejo tema del desarrollo humano en esta nueva normalidad que nos toca construir, la cual se apoya en incorporar cambios en la cultura personal y en las organizaciones con sus recursos humanos. Pues en las manos de los adultos está el timón para salir con éxito de estas aguas turbulentas. Y los adultos están en las empresas, en sus organizaciones laborales. Entonces es muy importante ver cómo, desde el punto de vista laboral y organizacional, también el lugar donde los adultos realizan su vida, les permite contribuir con este desafío de reconstruir país y de lograr realizar los proyectos de vida que nos hemos trazado como adultos y que estamos realizando y que no hay derecho que se nos coarte de esta manera tan abrupta. Además, en las organizaciones está pasando algo fascinante y es que hay equipos con diferentes generaciones tecnológicas, donde tenemos desde el millennial con su creatividad hasta el adulto mayor con su experiencia que pone sentido, y esto hace que seamos claves los equipos de adultos, y yo puedo dar fe de ello con mi equipo. Este evento lo hemos organizado 5 personas, un equipo intergeneracional, 3 de ellas fuera del país, y aquí estamos, gracias a la tecnología, y quiero agradecer públicamente a ellas su gran apoyo. El hecho es que estamos frente a un gran desafío, no por COVID, porque los desafíos ya estaban presentes antes del COVID. Había un cambio de paradigma y unas demandas del siglo XXI que está escrita en los papeles, en los documentos internacionales, mas no lo terminamos de aterrizar. Pero el hecho es que ante COVID y ante esta paralización global, ahora sí que vamos a poder cambiar la manera de criar, de educar, de trabajar y de vivir en comunidad. Y debemos aprovechar los recursos que ofrece la tecnología y los avances científicos técnicos de todas las disciplinas que de una u otra manera se aproximan al ser humano. Y por eso este es un evento interdisciplinario como se ve en la programación, porque creemos que cada quien está poniendo un grano de arena muy valioso, no es solo de la psicología. Bueno, en este primer día pues nos vamos a enfocar en el tema de hoy, es el ser humano como eje del quehacer cotidiano, el cual compartiremos el padre Luis Ugalde, que nos honra con su presencia y su conferencia Educación del talento humano como fuente de ciudadanía, creatividad y riqueza. Y yo introduciré mi visión sobre los logros y desafíos para abordar el desarrollo humano integral en estos tiempos de cambio. Damos inicio a la sesión con la conferencia del padre Luis Ugalde, a quien quiero públicamente agradecer su apoyo institucional cuando a inicios de los 90, cuando tomaba la rectoría de la Universidad Católica, me permitió y apoyó una investigación un poco novedosa y extraña, porque eso de investigar temas tan amplios, pues no todo el mundo lo podía entender ni lo puede entender muy bien. Pero el padre Ugalde confió en mi proyecto y a él le quiero agradecer que sin la validación de aquella investigación en 5 estados del país, nada de lo que hoy hemos hecho y podemos hacer hubiese sido posible. El padre Ugalde es teólogo, historiador y sociólogo gran venezolano. Creo que más que muchos de todos los que estamos aquí, aunque nació en España. Fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello entre el 90 y el 2010. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por un artículo que recopiló en su fabuloso escrito del pasado jueves, todavía vigente como siempre, y desde 2008 es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy en día creo que es fuente de inspiración y guía para todos ante el desafío de construir juntos un mejor futuro. En su artículo del jueves, él iniciaba: creo que estoy obsesionado. Pues sepa, padre, que su obsesión es contagiosa. Y aquí estamos todos sin mascarilla para que nos contagie y que podamos realmente hacer un gran equipo ganador con espíritu positivo, con la seguridad que saldremos hacia adelante.
Los dejo con el padre Ugalde. Vamos a disfrutar de su conferencia. Ahora, buenas tardes y un saludo muy cordial a todos. Bueno, yo voy a compartir algunas inquietudes que seguramente son comunes a ustedes y a mí, y voy a empezar con una imagen. La imagen del emigrante. El emigrante, que son esos más de 5 millones de venezolanos que de la noche a la mañana se les cambia el escenario, la vida normal que estaban llevando en su país, con problemas que tenían resueltos, y, como digo, de la noche a la mañana se aterrizan en un contexto totalmente distinto, y ellos tienen unos reflejos de cómo se resuelven las cosas en su país. Pero resulta que no está en su país, sino que está en otro país. Y todos esos reflejos no les sirven en primera instancia, y empieza a plantearse dónde voy a comer, dónde voy a dormir, qué es lo que voy a hacer, cuáles son las instituciones con las que me tengo que entender. Bueno, pues eso que le toca al venezolano, y todos hemos visto y hemos oído historias de lo rápido que muchos han respondido con lo que tenían, parten de un primer punto, y es que yo no salgo a ver quién me da qué, sino qué tengo yo dentro para enfrentar esta situación. Porque hablan una lengua distinta, las instituciones no son las mías, soy extranjero. Y al ser extranjero, usted pregunta, bueno, ¿y qué tengo yo dentro que puedo sacar? Y con eso que saco yo de dentro, voy a construir las preguntas a las necesidades que yo tengo. Eso lo vivieron los emigrantes en los años 40 en Venezuela, en los 50, en la posguerra mundial, los que vinieron de una u otra manera obligados por la necesidad, y en algunos casos con la persecución política. Bueno, pues eso que han vivido ellos, que viven los venezolanos en Chile o en Ecuador o en España o en Estados Unidos, tenemos que vivir de alguna manera dentro del país. Nos cambiaron el país. De la noche a la mañana, el país no es el que era. Antes yo sabía a dónde acudir. Si a usted le faltaba la gasolina, pues ahí estaba medio regalada. Tenía las autopistas, tenía los medios de comunicación, tenía el agua, tenía la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía un Estado al cual le atribuíamos la obligación de responder a muchas de nuestras necesidades. Por ejemplo, nos tiene que dar educación gratuita a todos, etcétera, etcétera. Ese reflejo está ahí dentro, pero esa respuesta no está. Aunque no creamos, de la noche a la mañana, pues el país petrolero no tiene gasolina. Y toda la letanía que ustedes saben. Entonces, Venezuela vivió, vamos a poner, para entendernos, fechas redondas, en 1920, es decir, hace un siglo, empezó el 14, el 15, etcétera, pero siguió pues a lo largo del siglo
un país que era pobrísimo, que llegó al siglo XX diezmado por el paludismo y las guerras y el desorden. Bueno, pues de la noche a la mañana se fue convirtiendo en país rico, entre comillas, porque le tocó la lotería del petróleo. Y entonces hay todo un aprendizaje, porque el que haya petróleo, como el petróleo es del Estado, van a venir grandes empresas transnacionales a sacarlo. Pero como es del Estado, ellos le van a pagar al Estado. Entonces, de la noche a la mañana, el Estado tiene una renta y todos los venezolanos vamos a ir aprendiendo a pasar de estado pobrísimo, de país pobrísimo y estado pobrísimo a un estado que, bueno, responde y ha respondido, bueno, por poner nada más un caso, en educación en 1920, en educación universitaria no había más de 500 alumnos en todo el país y llegamos a ser 2 millones en educación universitaria. Ahora somos menos otra vez. Bueno, entonces quiero decir que ante esa situación de necesidad, de desamparo y con un Estado quebrado, el primer reflejo es, bueno, vamos a pedirle al Estado que nos pague lo que hay que pagar, a nosotros los educadores, a nosotros los médicos, a nosotros los profesores de la Universidad Central. ¿Cómo nos va a pagar menos de $10 al mes? Bueno, usted puede pedir, pero el Estado está quebrado. Entonces, cuanto antes cambiemos nosotros nuestra cabeza y digamos, bueno, pues mira, tenemos que apostar a nuestro talento. Adam Smith, allá a mediados del siglo XVIII, escribió el libro aquel, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones no consiste en la cantidad de oro y plata que tienen, sino en el talento, en la capacidad productiva que tiene la suma de sus habitantes. Pero eso que es obvio, en un país petrolero se vuelve no obvio, sino lo contrario. Eso será así en Japón. Tendrán que trabajar para producir riqueza, los suizos, los alemanes, pero en Venezuela no, porque nos tocó la lotería. Aquí sí, la riqueza de la nación es el petróleo. Y por eso nos repetían y repetían y repetían, Venezuela es un país riquísimo. ¿Por qué? Es riquísimo por la cantidad de oro y plata que tiene, es decir, la cantidad de oro negro que es el petróleo. ¿Qué nos tenemos que meter en la cabeza? Venezuela es un país pobre, pero con muchísimo talento enterrado. Y en este momento, lo más necesario no es los pozos petroleros para sacar el petróleo y ponerlo a valer, sino cómo unos a otros nos enseñamos y nos ayudamos a sacar el talento que tenemos dentro. Entonces, entendernos en un estado de necesidad extrema que estamos viviendo. Los estudios dicen hay una población que en su 89% sus ingresos son de pobre en este momento. Ya hemos dicho, hasta los doctores universitarios son de ingreso pobre. Pero si nos entendemos como fuente de riqueza, va a cambiar todo. Cambian todas las actitudes. ¿Cómo cambia el venezolano que llegó a Madrid sin nada y empezó a preguntarse qué sé yo hacer
qué sé hacer y va a poner a valer cualidades que quizá las había olvidado. Entonces, la educación del talento humano es la fuente de riqueza en doble sentido. La riqueza que significa la ciudadanía, o sea, el talento humano como relación con el conjunto de ciudadanos en Venezuela, de manera que no nos restemos ni nos dividamos, sino que nos sumemos y multipliquemos. Entonces, ese talento que puedes usarlo para dividir y restar, úsalo para multiplicar, para desarrollar el sentido del bien común, el bien compartido, y nos vamos a encontrar no agrediéndonos unos a otros, sino juntos produciendo una ciudadanía de un nivel que no teníamos. Y lo mismo en cuanto a la creatividad productiva. Yo creo que hoy día, y lo estamos sintiendo con los jóvenes, no hay tanto amor al sistema educativo para que yo sea doctor o licenciado, sino la pregunta es, ¿qué voy a hacer productivamente para poder responder a todo aquello que me falta? Y entender que la riqueza va a salir de mis manos, de mi talento, de mi relación con los demás. No va a salir porque mañana voy a una oficina y pido, porque usted va a pedir a un Estado que está quebrado y endeudado. Y le va a decir el Estado, no tengo. Entonces, es el momento de la ciudadanía y es el momento de la creatividad de la persona y entender que las respuestas van a salir de dentro del talento humano. Yo llevo muchos años en trabajo de barrios. En el último llevo 33 años. Y realmente uno se maravilla cómo ve uno el ranchito donde salen las situaciones tan precarias y en pocos años ves, terminan su bachillerato, llegan a la universidad, se gradúan y inmediatamente van cambiando de vida porque llevan eso dentro. Entonces, por ahí el desarrollo humano integral. 1920 empezó el proceso de convertirnos en, y de formarnos en parte también, dependientes de la renta petrolera del Estado. El Estado nos tenía que responder a todo. Ahora, 2020, por supuesto, hay que recuperar el Estado, pero ya no va a ser el Estado de antes, el de la abundancia petrolera. Vamos a un país postpetrolero, con petróleo, pero no en las cantidades ni en la superabundancia que nos hacía creer que el Estado nos podía alimentar a todos sin tener nada que hacer. Entonces, yo creo que en este momento algo que es como importante internalizar, por un lado, los tremendos costos que tiene una sociedad la no responsabilidad ciudadana. Ustedes y yo vemos todos los días, este se comió el semáforo, el otro no paga impuesto, para el otro no existen las instituciones, el otro es un funcionario y se robó los millones. Es decir, el costo de la no responsabilidad ciudadana, de no ser ciudadano, es brutal y se traduce en millones y millones de dólares.
el costo de la no confianza ciudadana. Hace unos años estuvo muy de moda reflexionar y profundizar y analizar el trust en inglés, es decir, la confianza. Y cómo la confianza facilita el funcionamiento de la sociedad. Si todos desconfiamos de todos, usted no puede hacer un negocio, tiene que poner rejas, tiene que poner policías, de uno contra otro. La sociedad es uno contra otro. En la medida que crece la confianza, es uno con otro. La ética pública. La falta de ética pública, el costo es una cosa brutal. No tengo tiempo para abundar, pero eso es clarísimo. La falta de no creatividad. La falta de no creatividad. La falta de no empresas. Yo creo que nunca hemos visto más claro que en este momento cómo me afecta a mí negativamente el que en el país se hayan cerrado miles de empresas porque no podían sobrevivir, o que las que estén al 20-25% de la producción. Todo eso son costos que nos hace país pobre. La falta de institucionalidad, falta de sentido institucional y que instituciones que no funcionan, y el tremendo costo de tener una conciencia de mantenidos y recostados al Estado. El Estado nos mantiene. Como el Estado está en la ruina total, pues si usted espera que el Estado lo mantenga, pues se morirá de hambre. Entonces, ver los costos, pero por otro lado, ver los tremendos ahorros de lo contrario. De lo que significa la confianza, lo que significa la responsabilidad ciudadana, el sentido de la institucionalidad. Cuando uno ve esas colas, si uno se pone a cuantificar la millonada que todos los días pierde la gente por horas contabilizadas en una cola absurda, entonces dice, bueno, ese es el desastre de un país. Lo mismo, el tremendo ahorro que supone la Fuerza Armada nuestra. El día que se reconcilie con la sociedad y la sociedad con la Fuerza Armada, que llegará ese día, tiene que ser mucho más pequeña, infinitamente más pequeña, mucho mejor tratada, y las relaciones nuestras con el conjunto de América Latina tienen que ser distintas. No es hoy yo contra Colombia, Colombia contra Venezuela, Venezuela contra Brasil, sino con fronteras abiertas. Ese es el renacer. Y dos cositas más. No vamos a avanzar mucho con protestas pidiendo que cambie el otro. Yo estoy mal, el país está mal, entonces yo voy a pedir que cambie que cambie el otro. Sino la pregunta es, ¿qué es lo que yo puedo aportar cambiando yo para que cambie el país? En la discusión política fácilmente decimos de todo de los políticos. Son unos bandidos, son unos irresponsables. Se pone usted a analizar y resulta que está preso, que está en el exilio, que perdió todo. No. Muy alegremente descalificamos. Y hay que ir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para cambiar esta situación?
el cambio propio. Cambio propio significa sacar de dentro la inmensa riqueza que tengo, que yo mismo no caigo en la cuenta, y ponerla al servicio de todos. Esa riqueza que cuanto más comunicas, no te queda menos, sino te queda más. La bondad, la solidaridad, el ejercicio de cualidades que tú tienes y que la sociedad necesita. Entonces, en todo eso, sí es necesario el apoyo de otros. Yo lo veo eso muy claramente en el barrio. Dice, este barrio, si no hubiera ningún apoyo, no podría. Pero el apoyo no es para sustituirlo. Ay, pobrecito, él no puede hacer nada, yo le voy a dar la comida a la boca. No. El apoyo es para activar lo nuestro. Yo apoyo al barrio porque yo sé que hay una mina de talento. Y entonces voy viendo cómo va saliendo la mina de talento, porque viene una profesora de la universidad, viene un estudiante de educación o de ingeniería y viene a practicar matemáticas con los muchachos, o uno estudiante de comunicación social les enseña a hacer un periódico escolar. Todo eso genera una emoción tremenda porque el barrio dice, o sea que todo esto somos capaces de hacer nosotros, de organizarnos, de generar seguridad, de generar iniciativas. O sea, esa es la alegría del que efectivamente encuentra que la verdadera riqueza personal, la riqueza social del conjunto de la sociedad, no es el oro y la plata, ni el petróleo que ya no tenemos en la forma que teníamos, sino el talento. Y con ese talento tú haces maravillas. Los europeos que vinieron aquí, nada más con lo opuesto, portugueses, italianos, españoles, centroeuropeos, judíos, los árabes que vinieron también por circunstancias de persecución religiosa, etcétera. Bueno, no tenían títulos de doctor, pero sabían hacer. Y bueno, cada uno, aquí llegaban, yo era albañil allá en Italia, y hoy día aquí es un empresario de la construcción. Es decir, esa mina que tenían dentro, la sacaron y la pusieron a valer. Entonces, creo que esto va a implicar un reencuentro entre el sistema educativo formal y el sistema productivo. La educación no es para obtener títulos. La educación es para ser hombres y mujeres de bien, ser productores en una área o en otra, y la suma de esos productores es lo que constituye la riqueza de un país. Bueno, eso es lo que yo diría en el tiempo que me correspondía. Y bueno, después a las 4:30 creo que tenemos pues una oportunidad para preguntas, para objeciones, para poner dificultades, etcétera. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia y yo en medio de este desastre pues sigo siendo optimista, no tengo más opción y estoy contento de ser optimista. Hemos visto que a mí me tocó estudiar en Alemania y ver cómo de aquel desastre de 1945, que el país no existía después del final de la guerra y del nazismo, etcétera, yo llego 20 años después y apenas se veían heridas de la guerra y era el país más próspero de Europa. Eso significa apostar a lo que he dicho. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y nos ilumine en este camino de la reconstrucción nacional, donde estemos no unos contra otros, sino unos con otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ugalde, por esta excelentísima participación. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Chilina. Hola a todos, qué gran placer compartir con ustedes en este momento.
mi participación llamada Logros y Desafíos para abordar el desarrollo humano integral en tiempos de cambio. Sin duda alguna, y después de haber oído al padre Ugalde, pues es evidente que la gran riqueza que tenemos en el país y es lo que vivimos todos, pues es nuestra gente. Es nuestra gente que de verdad cada día nos sorprende con su capacidad de resiliencia y sus ganas de echar para adelante, ¿no? Algunos tienen talentos evidentes, pero otros tienen talentos por descubrir. Y hay consenso en el tema. Yo creo que ese debe ser nuestro punto de partida, no solo a nivel nacional, a nivel global. La humanidad debe enrumbarse hacia potenciar el desarrollo de las personas, y creo que el COVID-19 llegó para detener un proceso que iba por mal camino y que debemos mejorar. Pero esto nos lleva sin duda alguna a respondernos a 3 preguntas que a mi modo de ver son cruciales y motivaron este evento. El primero, cómo aterrizarlo en la rutina diaria de las familias, las escuelas, los liceos, las organizaciones laborales, las diferentes localidades, el condominio donde vives, etcétera, y la comunidad donde realizas tu proyecto de vida. Segundo lugar, cómo aproximarnos al tema con mayor amplitud, respetando la diversidad individual y colectiva que caracteriza el proceso socioconstructivo de desarrollo humano, pues cada persona y grupo pues avanza por este proceso a su ritmo y con su estilo. Y en tercer lugar, cómo aprovechar la amenaza global del COVID y la amenaza nacional de la crisis sociopolítica que estamos viviendo para aterrizar los lineamientos y los mandatos internacionales en materia educativa, en materia de derechos humanos y en materia de fortalecimiento laboral y comunitario. ¿Y cómo hacer entonces para colocar a las personas como el eje del quehacer cotidiano en todos estos contextos que sin duda alguna funcionan en forma interrelacionada? Pues el gran reto que nos une a todos es fortalecer el tejido social que nos rodea en la comunidad donde estamos haciendo vida, es identificar las fortalezas y los aspectos por mejorar de la gente y del entorno que nos rodea, y para ello hay que formarse en un trabajo colaborativo de las organizaciones que hacen vida en la localidad y el tejido de familias a las cuales apoya. Debemos empezar por decir que la conducta humana que observamos en lo cotidianamente y que erradamente hemos juzgado por el momento evolutivo, tiene 7 años, es un millennials, etcétera, pues en realidad es producto de la interacción entre 3 variables que interactúan a lo largo de la vida. La primera variable, sin duda alguna, es la edad cronológica y un reloj biológico que nos lleva en edades tempranas a madurar, y cuando llegamos ya a la vejez a involucionar en un organismo que además está en constante cambio y enriquecido por la calidad de la estimulación hasta el final de la vida. Pero sin duda alguna la edad es una variable importante, la única que es responsable de 1/3 de la diversidad en la conducta humana, pero quedan 2/3 que no cubre la edad. Por ello digo que es errado utilizar la edad como un criterio para evaluar si es, sin duda alguna, el criterio por referencia, como lo hemos trabajado en la visión móvil. Pero es que hay otra segunda variable muy importante, que es la historia personal y la calidad del entorno que rodea a la persona. Y hay una tercera variable, que es el momento histórico, cuyo impacto en cada persona se vivencia distinto. Todos estamos enfrentando el COVID, pero en condiciones diferentes, y nos impacta de manera distinta. Entonces, todo depende de cómo vivenciamos y manejamos las amenazas, las estrategias que acordamos entre adultos para protegernos a nosotros mismos y minimizar las amenazas en nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros viejitos que están bajo nuestro cuidado y bajo nuestra responsabilidad. El tema del desarrollo humano tradicionalmente lo hemos abordado, y este fue uno de mis primeros posts en el 2016, algo así en mi blog, es que tenemos una visión talla única. Si tienes tal edad, tienes que hacer tal cosa. No, pero eso es como la ropa. Tú puedes tener tal talla, pero puedes usar otra, o por encima o por debajo. Hemos seguido también con una visión de tubo. Si eres profesional de una disciplina y dentro de ello una especialidad, lo miras con el tubo de tu especialidad y de tu disciplina. Y esto afecta a todas las disciplinas que compartimos el tema de promover el bienestar humano. De hecho, todas las disciplinas científicas y todo lo que estudiamos en las universidades nace para el bienestar humano. Pero a veces nos olvidamos que la finalidad última es el bienestar humano.
Y finalmente, en lo cotidiano, tenemos esfuerzos paralelos. O sea, una talla única, una visión de tubo y esfuerzos paralelos, por supuesto, son parámetros que tenemos que cambiar. Y tenemos que acordar una ruta que nos conduzca realmente a poner a una persona integral inmersa en sus contextos y donde familia, escuela, empresa, organización educativa formal o no formal se vea reflejado. Sin duda alguna, los profesionales y los especialistas tenemos una gran responsabilidad en este desafío colectivo, porque necesitamos acordar un amplio marco de referencia que cual andamio, como cuando ves unos obreros construyendo un andamio, podamos ajustar a la diversidad del entorno y de cada persona a quien le brindamos servicio. Es necesario tener un cable a tierra. Es necesario cambiar incluso los parámetros internacionales, que lo importante no es el PIB, es el bienestar y la calidad de vida del ciudadano. Pasos que hay que dar y que sin duda alguna exige la confluencia de diversos especialistas, pero necesitamos un eje común. Y eso es un poco lo que ha sido nuestra línea de trabajo. Es importantísimo entonces tener un amplio marco de referencia que podamos ajustar a la diversidad del entorno, o sea que tiene que tener flexibilidad porque cada realidad es completamente distinta y necesitamos cables a tierra para poner la academia, la investigación y el trabajo de los profesionales al servicio de todos. En consecuencia, el momento actual, todos estamos obligados a cambiar la manera de criar, de educar, de trabajar y de vivir en comunidad. Pero para ello, para saber hacia dónde orientar el cambio, necesitamos una amplia visión del desarrollo humano y fomentar un trabajo cada vez más colaborativo y con mayor significado sociocultural. Pues les debo contar que este ha sido mi tema de pasión desde que empecé a estudiar psicología en la esquina de Jesuitas. En segundo año nos mudaron a Montalbán, estaban construyendo la autopista del Este y teníamos que ir vía el Paraíso. Y quiero compartir los logros desde esta visión biográfica, porque en los participantes hay jóvenes estudiantes, hay madres jóvenes que entenderán el mensaje que quiero transmitir. Y no solo echar el cuento en lo personal, sino porque estoy segura que me van a poder entender mejor, así como los adultos mayores que hemos quedado con el nido semilleno o vacío y que enfrentamos los desafíos de vivir y quedarnos en nuestro país para potenciar el desarrollo humano integral. Esta labor la estamos haciendo muchos, tanto dentro del país como fuera del país, y por eso este tema es para mí tan apasionante. Como estudiante de pregrado y de posgrado y mi participación en eventos, siempre he pensado y me ha impactado cómo hay una diversidad de aportes y la carencia de un organizador. Uno va a un evento o uno estudia una carrera o hace una maestría, un doctorado y dice, wow, qué maravilla, pero se va como las luces, los fuegos artificiales que se dispersan en el aire porque falta un elemento de contención. Hace falta un hilo conductor que le dé sentido práctico y coherente y que te permita ubicar un aprendizaje con el otro. Y siempre desde estudiante tuve esa inquietud, igual como profesora luego y como mamá a inicio de los 70, pues confirmé que necesitaba un referente de tipicidad acumulativo para ubicar la diversidad de mis hijos. Todos los libros me decían a tal edad tal cosa. Si tiene esa edad y no lo hace, ¿qué hago? Y si ya lo hizo, ¿qué hago? Entonces, creo que pasearse por la experiencia de crianza es muy importante en el tema del desarrollo humano, porque finalmente padres y educadores somos los mediadores intencionales y conscientes de desarrollo y aprendizaje durante los años formativos, que es cuando hay que hacer las cosas. Después ya el adolescente decide su proyecto de vida y se repite el ciclo de formar una nueva familia. Pero luego en mis actividades académicas dentro de la universidad como clínico infantil y psicólogo escolar, descubrí cómo variaba la maravilla del impacto de la calidad del entorno del niño, aún en comunidades muy populares. Y cómo un maestro hacía una diferencia en un niño que tenía un diagnóstico de neurodiversidad y ese año el niño funcionaba perfecto y al año siguiente vuelta atrás. Y muchas veces con mi queridísimo equipo de la Cátedra de Psicología Escolar de LUCAP, compartimos este tema y me animé entonces a rescatar
un ensayo que había hecho como mi primera actividad en mi maestría en Londres, cuando llegué con muy mal inglés y me pidieron hacer mi definición de desarrollo humano integral, y ahí yo hice ese dibujito que es el MOIDI, que es el que algunos de ustedes conocen, y para los que no lo conocen ya se los voy a presentar. El hecho es que me animé con trabajo de ascenso y a partir de los 80 decidí publicar. En 90, 91 salieron los primeros libros sobre secuencias de desarrollo infantil, secuencias de desarrollo infantil y cómo estimular las diferencias individuales, los cuales se han ido reimprimiendo y hemos ido activando, hemos ido mejorando después de la investigación, y en 2007 finalmente salió el libro Secuencias de Desarrollo Infantil Integral, donde ya estaban validados mis 72 secuencias de desarrollo en 5 estados del país. Material que se ha seguido publicando y reimprimiendo, como alguien me escribió en estos días y me llenó de orgullo, el protocolo venezolano, pero un protocolo de desarrollo por evaluar. Pero muy pronto me di cuenta que no podíamos seguir mirando a los niñitos. Y por eso desde el 2002 empecé a ampliar la visión y trabajar en lo que hemos llamado el modelo integrador de desarrollo humano. Pues los niños llegan hasta donde lo permita la calidad de su entorno y la funcionalidad de sus adultos significativos, quienes están llamados a ser mediadores intencionales y conscientes del desarrollo y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes durante estos años formativos que son clave para la realización del ser humano y de un ser humano competente y feliz con las herramientas para poder enfrentarse a las competencias que les exige el mundo incierto y la era tecnológica del siglo XXI. Vivimos tiempos líquidos, en términos de Simon Bauman, vivimos en tiempos inciertos, y por eso ahora no solo los niños y los adolescentes tienen que aprender nuevas competencias, sino, como dice el mandato de la UNESCO, el gran desafío de la actualidad es brindar una atención integral, de calidad, con equidad y respeto por la diversidad a lo largo de la vida, pues seguimos aprendiendo hasta el fin de nuestros días. Y esto lo podemos decir muy bien los baby boomers, que nos hemos atrevido a montarnos en la ola de la tecnología. Espero poder compartir la pantalla para resumir la visión que hemos construido, y con esto cierro mi participación. Y pasamos a las preguntas. Okay. Vamos a abrir la pantalla. Vamos a ponerla en toda. Bingo, lo logré. Buenísimo. Ok, ¿cómo hemos llamado la visión actual? Los que conocen MOIDI, los que decían, ¿y qué es esto de MOIDI? Pues MOIDI son las siglas del Modelo Octogonal Integrador de Desarrollo Infantil, que, como veremos en la próxima lámina, fue el punto de partida de una conceptualización que por primera vez divulgo a todo público en este evento, porque estoy convencida que en estos tiempos de cambio, si ya decidimos que la clave está en fortalecer a la persona, pues vamos a definirla. Vamos a ver qué significa eso en lo cotidiano. Ese modelo de niño fue un primer paso, un primer eslabón para llegar a nuestra visión actual, que es un modelo integrador de desarrollo humano, que lo llamamos o lo entendemos como un marco de referencia de tipicidad para ubicar la diversidad individual y colectiva. Lo típico solo tiene sentido como un criterio organizador de tipicidad. Pues como les comentaba antes, en los 80 comenzamos abordando la niñez y tenemos 72 secuencias que describen el proceso de desarrollo infantil desde un mes hasta los 12 años. Estamos trabajando hasta los 18 años y seguimos investigando en esto, el cual nació desde la perspectiva de la psicología clínica infantil y escolar. Pero la experiencia nos obligó a ampliar la visión, y fíjense que digo nos, este trabajo es primera persona plural, porque detrás de Chilina, como se demuestra en la organización de este evento, hay una gente espectacular que me ha apoyado y ha continuado trabajando en esta línea, como tendremos oportunidad de compartir. La experiencia obligó a ampliar la visión, pues todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, necesitamos un entorno de calidad y del apoyo del adulto
significativos y bien preparados y funcionales para potenciar el desarrollo, respetando tanto el ritmo como el estilo de cada persona. El ritmo porque cada quien va por ese proceso a su ritmo, o más lento o más rápido. Y el estilo porque no solo es la edad, también hay el bagaje temperamental con el que nacemos, que sienta las bases de un estilo de personalidad que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y eso es lo estable de la conducta. Con la edad solo vemos lo que cambia con los años, pero hay otra gran parte que es lo estable de la conducta que se moldea a medida que la persona avanza en su proceso. Pues, ¿qué pasó? Que al ver a los niños, pronto nos dimos cuenta que había que colocar al ser humano como el eje de todo un proceso social. ¿Qué hicimos? Hablamos de la niñez en hablamos del desarrollo humano en 4 grandes periodos. El de la niñez, el de la adolescencia, el de la adultez y el de la vejez. Esa persona que llamamos persona y esa persona por rescatar, la hemos picado en 4 grandes periodos que marcan una tremenda diferencia por las tareas sociales y por cómo va madurando o involucionando el sistema nervioso. Pero para que esa persona logre calidad de vida, tiene que tener un mínimo de condiciones que vienen dadas por las políticas públicas sociales internacionales. En la base colocamos empleo y vivienda. ¿Qué puedes pedir si papá y mamá no tienen trabajo y no tienen dónde dormir? Arriba, como vía de superación, educación y salud, porque es la forma como nos superamos. Debemos estar sanos y tenemos que educarnos para continuar nuestra formación y poder avanzar en los desafíos que nos impone la vida. A los lados, no menos importante, recreación y seguridad. No hay tiempo para poner el ejemplo en cada uno de estos 6 ángulos, pero cuando hablamos de seguridad, pues podemos subdividir en seguridad jurídica, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria. O sea, cada uno de estos apartados son mini temas que están siendo abordados brillantemente por muchas organizaciones, pero que a mi modo de ver necesitan ponerse un lente gran angular como de las cámaras antiguas para mirar la amplitud y ubicar sus aportes. Y en mi experiencia, de una u otra manera, no importa por dónde arranque, todos terminamos trabajando con varios aspectos del proceso de desarrollo humano que en la próxima lámina veremos. Pero las políticas públicas sociales ya sabemos que eso es un deber ser del papel. En la práctica tenemos alcaldías de cualquier tendencia política en las cuales he tenido la oportunidad de ver experiencias exitosas. Pero que son exitosas en la medida que trabajen en interacción con el grupo de familias y con la organización comunitaria de las organizaciones que están allí. Y creo que ahí está la clave. El soporte para ese desarrollo humano integral viene dado por la base, viene dada por un trabajo interactivo entre organismos gubernamentales, no gubernamentales y el grupo de familias que les corresponde defender su entorno, porque en sus hijos, en ellos y en sus abuelitos, lo que impacta es la calidad de tu entorno inmediato. No son los problemas macroestructurales. Sin duda alguna, tenemos reportes y lo vamos a ver en las jornadas de mañana, todos los datos de COVID que son terribles como país, pero ¿cómo están vivenciando cada uno de ustedes esta situación crítica? En gente que tiene recursos y que no tiene recursos, hay una marcada diferencia. Y esto es lo que a mí me parece fascinante de este tema. La base conceptual, pues tenemos este gran modelo integrador, tenemos 4 modelos octogonales, que cada uno de ellos son octogonales porque hay 8 dimensiones que interactúan, por eso es tan difícil agarrar el desarrollo, porque van cambiando muchas cosas a la vez y de una forma simultánea, y uno casi ni se da cuenta de cómo estructurarlo. Esas 8 dimensiones de niñez, adolescencia, adultez y vejez, lo vemos, y que esta es la figura en la cual me gustaría que se enfocaran de lo que hemos hablado, 8 líneas de desarrollo humano. Si ustedes leen este gráfico en vertical, están viendo las palabras que representan las 8 dimensiones del desarrollo en niñez, en adolescencia, en adultez y en vejez. En niñez hemos llegado por investigación y porque hay mucha documentación por sistematizar. Adolescencia, adultez y vejez, todavía un reto en curso,
porque hay muy poco de documentación, pero a través de focus group, de trabajo aplicado con nuestras experiencias de docencia, de investigación y sobre todo de consultoría, que son mi cable a tierra, hemos llegado a estas palabras claves. Pero cuando lees esas palabras en el sentido horizontal, tenemos una línea de desarrollo. Estamos hablando de 8 líneas de desarrollo. 4 de ellas, las 4 primeras, te permiten ser competente y tener las competencias para ser exitoso, para poder conseguir un trabajo, para poder funcionar como la sociedad está demandando. Pero hay otras 4 líneas que son importantísimas, que son las que te permiten adaptarte al entorno y ser feliz. Por eso el eslogan de nosotras en Asesores de Desarrollo Integral es formando personas felices y competentes. Porque hagas lo que hagas, no importa por dónde arranques, siempre tienes que potenciar, tienes que abarcar parámetros y criterios de competente y de feliz. Yo no quiero, ya lo decía Andrés Elay, bruto y amado del mundo, te prefiero a solo y sabio. Hoy en día hay una interacción importantísima entre todo lo cognitivo académico y lo socioafectivo. Los académicos, los profesionales, estamos trabajando lo que está tras bastidores, los procesos y los aprendizajes. Si eres economista, estudias toda la parte de macroeconomía, de microeconomía. Si eres psicólogo, estudias procesos cognitivos, motivacionales. Si eres sociólogo, no importa lo que estudies, pero en la academia estamos estudiando procesos. Detrás de los procesos cognitivo-académicos son los que nos permiten ser componente y tener éxito. Los procesos socioafectivos son los que nos permiten adaptarnos al entorno y ser felices. Entonces, con esta base conceptual, ustedes dirán, bueno, pero eso es un mundo color rosa. Esta señora donde vive, ¿es que no se ha leído el ENCOVI? Sí, pero estoy convencida que hay que tener un marco de referencia al deber ser para tener un norte hacia donde hablar. Y por eso aquí compartimos lo que hemos llamado en el programa MOIDI nuestro continuo de funcionalidad del desarrollo humano integral. Verán que es un continuo donde cada persona y cada comunidad se puede ubicar en este continuo de funcionalidad, donde en el extremo negativo tenemos un organismo con compromisos biológicos, niños desnutridos, neurodiversidad. Tenemos un ambiente en rojo no facilitador, adultos disfuncionales, no hay servicios especializados, en una comunidad que es completamente desorganizada, inadecuadas condiciones sociales. Cuando una persona y una comunidad está inmersa en eso, pues necesita del soporte de fundaciones, de organizaciones internacionales y nacionales para ayudarlo a salir fértil y fortalecido. Pero también tenemos el otro extremo, un organismo indemne sin compromiso biológico, aún en pobreza, pero bien nutrido, porque los adultos se ocupan de eso a su manera, muchos lo hacen. Un ambiente facilitador, aún con juguetes de desecho y cosas del entorno, adultos significativos, sobre todo funcionales, hay apoyo en una comunidad organizada y hay adecuadas condiciones. El montón de variables que influyen en el desarrollo humano, hemos seleccionado estas 5. Y fíjense que 4 de ellas dependen del entorno, del tejido social donde se desarrolla la persona. Y si tenemos un organismo con compromiso biológico que viene con alguno de los síndromes de en la medida en que se encuentre un ambiente que entienda su diversidad, un mundo inclusivo que le permita desarrollar sus talentos y que tenga apoyo en organizaciones especializadas y en organizaciones que apoyen a él y a la familia. Entonces, con este continuo de funcionalidad, me parece importante mirar a Venezuela con esos ojos. Podemos tener un momento histórico muy conflictivo, pero recuerden que el momento histórico solo es responsable de 1/3 de la diversidad. Entonces, es muchísimo lo que podemos hacer. En la medida que digamos, sí, la meta es fortalecer a la persona. Y esa persona la vamos a entender más o menos en estos términos, como papel de trabajo a enriquecer con sus experiencias. Desde el 80 pues venimos trabajando en esto, hay montones de publicaciones académicas, artículos, etcétera, pero tal vez el libro eje que tiene toda la fundamentación es Secuencias de Desarrollo Infantil Integral, en versión impresa y digital en Amazon, la edición 2020, y la impresa todavía está 2018, tercera reimpresión de la 5ª edición por Publicaciones de Lucas.
En paralelo hemos ido validando instrumentos de evaluación y de intervención dirigidas básicamente a especialistas. Y seguimos trabajando con el equipo que organizó este evento para en unos meses poder aportar herramientas más útiles para padres y educadores sobre todo. Y en el 2016, pues ante la necesidad de poner en acción y de validar el capítulo 6 del libro, donde introduzco 5 aplicaciones de este concepto, pues creamos el Centro de Educación Virtual Moidy Learning, al cual les invito a visitar y a participar. Y que es un espacio, no importa dónde estés, en qué lugar del mundo, no importa lo que estés haciendo, con desarrollo humano. Todos estamos en contacto porque todos tenemos familia, todos tenemos vecinos, no tenemos que ser clínicos del desarrollo humano para entender desarrollo humano. Todos tenemos que saber algo de desarrollo humano hoy en día y por eso en YouTube pueden conseguir, les vamos a poner en el chat el link del ABC del desarrollo humano integral que empezamos a crear en febrero y terminamos en julio. Y empezamos en febrero cuando todavía no había pandemia. Pero ahí hay un ABC, tal cual, del desarrollo humano. No pretende ser un curso de desarrollo humano, sino una introducción. Desafíos, pues, los veo clarísimos. El gran desafío es ofrecer y validar estos parámetros y estos criterios para dar coherencia al tema y ubicar aportes intradisciplinarios e interdisciplinarios. Los parámetros que estudian sociólogos, economistas, médicos, etcétera, los podemos ir ubicando en mayor o menor medida en este gran organizador. Y si algo falta, pues se mete. Por eso decimos que esto es un trabajo todavía en proceso. Nuestra visión es un marco de referencia flexible que permite hacer ajustes para adecuarse a la diversidad individual y colectiva. Pretende nomás introducir el tema de desarrollo humano integral para todo público y ofrecer un referente a los especialistas para que faciliten unir sus esfuerzos. Y porque creemos que la clave está en el trabajo colaborativo entre profesionales y los actores de las organizaciones que hacen vida en la comunidad y las familias que forman ese tejido social de comunidad inmediato. Con toda esta visión y apoyados en los profesionales de cualquier disciplina y promotores de organizaciones formales y no formales educativas, pues contribuimos entre todos a formar mediadores intencionales y conscientes del desarrollo y del aprendizaje infanto-juvenil y atender al adulto mayor en el marco de la diversidad de cada familia y de cada comunidad. Cuando estamos hablando ahora de teleeducación con sus pros y sus contras, eso impacta muy distinto a cada familia, con y sin dinero, tenga o no tenga, si tiene o no tiene conexión por las brechas tecnológicas que tenemos. Entonces, la teleeducación tiene sus pros y tiene sus contras, como hemos compartido en algunas publicaciones. Quiero cerrar mi presentación diciéndoles que desde los 80s, desde inicios de los 80, cuando escribí mis primeros trabajos de ascenso al respecto e ilustré con mi municipio, el municipio Latillo, esto continúa siendo un papel de trabajo por validar con su experiencia, por enriquecer. Queremos nomás ser un faro, un marco de referencia como cuando armamos un rompecabezas de 1000 piezas, me imagino que alguna vez lo habrán hecho, y uno empieza colocando el marco para después ir metiendo pequeñas piezas. Pues bueno, ese es mi sueño, que después de 52 años trabajando en esto, poder dejar como legado un faro, pues estoy convencida que solo juntos podremos lograr los cambios que nos conducirán a construir un mejor futuro para todos, aún en tiempos adversos. Bueno, gracias a todos. Encantadísima de compartir con ustedes. Damos paso a las preguntas para las ponencias y esperamos poder haber logrado satisfacer sus expectativas. Agradecida, profesora, por esta excelente participación. Damos el paso a la sesión de preguntas. Bueno, mil gracias a todos. Bueno, la grabación tenía ciertos problemas de audio, pero no importa, ya veremos. Aquí estoy de nuevo, ya sí, directo en vivo.
compartiendo un poco las ideas, más que preguntas, me reportan aquí que hay comentarios y los podemos leer mientras van pensando sus preguntas, porque aprovechen que tienen al padre Ugalde. Hay muchos comentarios de felicitaciones y a uno el mío sobre su visión, padre, ciertamente pone luz y orienta el proceso. Por ejemplo, este comentario muy lindo: la disertación del padre Ugalde ha evidenciado efectivamente lo que sucede con la inmensa y diversa diáspora venezolana. Nos ha tocado a muchos ser ejemplo y canal para otros, quienes no pueden ver oportunidad ante los desafíos que se les presentan como migrantes. Muy identificada con la ponencia. Obviamente es alguno de esos millones de migrantes, alumnos nuestros queridísimos, que, bueno, han dado ejemplo. Yo creo que estos migrantes venezolanos han hecho algo fabuloso, y es que se ha construido la marca Venezuela. En cualquier país te dicen, son trabajadores, son echados para adelante, son cariñosos, es como seguimos siendo, ¿no? Aquí hay otro comentario que lo puedo leer. Ugalde es el gran sabio de nuestro tiempo. Sus lecciones son sus artículos. Las orientaciones que nos da deben servir como centro de estudio, formación y debate en quienes actúan en la vida pública y política. Muchas bendiciones para el padre. Saludos desde Venezuela, México, Chile. Caramba, tenemos invitados de muchas partes. Y bueno, déjenme ver. Bueno, aquí hay un comentario para mí. Excelente, profe, como siempre dejando huellas. Gracias por esta motivación profesional. Padre, o todo quedó muy claro o no tienen preguntas. No puede ser, me encanta. Si alguien quiere hacer preguntas, sigo leyendo acá. Sigo leyendo entonces. Excelentes ponencias. Un cálido saludo a la doctora Chilina. Recordamos nuestros encuentros en la Universidad Rafael Urdaneta. En mi caso, ahora desde el exilio en Chile. Si realmente esos maracuchos, esas maracuchos, las veces que he estado allá son absolutamente divinos, y creo que hay un legado y un terreno bien abonado en un estado bien golpeado, como todos nuestros estados fronterizos, ¿no? ¿Cómo podemos, pregunta Mariolina, la psicología, excelente ponencia, un cálido saludo a la autora chilena. Recuerdo de nuestro encuentro, esta es Adriana, la maracucha. Mariolina, ¿cómo podemos ayudar a los niños a descubrir sus verdaderos talentos con un programa educativo tan rígido? Mira, esto es una pregunta muy interesante, Mariolina, porque hay una realidad, y es que cuando tú analizas los currículos del país, hay el espacio para una visión integradora. Y casi todas las cosas que tienen que aprender, las pueden aprender en familia, como se está demostrando ahora con todo esto de la pandemia. Lo que pasa es que no hemos construido el puente. Entonces, ¿cómo descubren los talentos de un niño y los aspectos por mejorar? Observándolos con cuidado en la rutina de la casa. Yo creo que los padres saben más que nadie cómo son tus hijos. Es que las madres sabemos desde que patearon en la barriga cómo es, qué prefieren, porque el temperamento y sus potencialidades vienen con una base genética, y cada uno como es, no hay modo de cambiarlo. Mamá siempre decía que los hijos son como los dedos de la mano, todos duelen igualito, pero cada uno es distinto. Entonces, padres y educadores, de ahí nuestro foco en lo que estamos concentrados, de tratar de hacer algo más atractivo, no solo para especialistas, sino para padres y educadores, tienen que compartir un lenguaje común. Entonces, si ahora por teleeducación te llega una actividad, pues los padres deberían saber con esa actividad qué competencias estoy logrando y de qué manera lo está haciendo tu hijo, porque a veces viene la actividad, si no lo hizo, entonces se crea un clima negativo en la casa, alterando lo más importante de la familia, que es dar calidez en estos momentos de incertidumbre. Entonces la familia está muy sobrecargada. Entonces siento que hay que construir un puente entre cómo es el proceso educativo, o sea, las mismas secuencias que hicimos para desarrollo, pero hacerlas por aprendizaje y organizadas por las 4 áreas de conocimiento. En eso estamos. ¿Cómo los conocemos? Sin duda alguna, lo conocemos observando al niño y teniendo parámetros. Si bien no está en términos divulgativos, realmente creo que el libro puede ser una buena introducción.
Sigo leyendo. ¿Cómo integrar la ciudadanía en esta visión de cambio desde lo interno? Padre, esta es una pregunta que me encantaría usted la respondiera. ¿De qué forma? Excelentes ponencias pone un participante. Creo que hoy tenemos un reto. ¿Cómo integrar a la ciudadanía esta visión de cambio desde lo interno? Y hay otra pregunta para el padre Ugalde. La migración suele significar un cambio no normativo al desarrollo humano que genera fuertes crisis para los individuos. Usted mismo fue migrante en algún sentido. ¿Cómo afectó esa experiencia el curso de su propio desarrollo? Habla un poquito de eso. Bueno, Pon el audio, padre, por favor. Creo que tiene su micrófono apagado. no, preguntaba a ver en qué momento es cuando yo puedo tratar de responder a alguna de estas intervenciones. Claro, ya ¿Ya? toma el espacio usted, padre. Bueno, yo ahí diría dos cosas, ¿no? Uno, el migrante que se fue, evidentemente nadie le tiene que decir que es migrante porque todos los días aparece con elementos que no le son familiares. El peligro grande dentro del país es que de la noche a la mañana nos cambiaron el país, pero no acabamos de aceptar. Si aceptamos que somos emigrantes en el propio país, porque ya no lo tenemos, es otro. Si tenemos esa convicción, la creatividad se desata, porque bueno, tengo que responder. Y hay mucha gente que efectivamente sabe que aquello con lo que contaba ya no puede contar. Pero déjeme decirle algo de mi experiencia. Yo llegué a Venezuela con 18 años. Yo estudié en España solamente el bachillerato. Claro, llegué voluntario. Yo era pichón de cura, estaba empezando la vida de jesuita y a los 2 meses me ofrecí para Venezuela sin saber mucho de qué era Venezuela, pero nos dijeron que había necesidad de jesuitas y nos ofrecíamos. Era de por vida. Repasando yo mi vida, una de las cosas que más agradezco es que desde el principio nos dijeron, usted va de por vida a los 18 años. Yo voy a cumplir 82, de manera que toda la vida adulta la he hecho en Venezuela y como venezolano. Pero nos decían, usted va de por vida. Uno se despedía de su familia de por vida. Y en los primeros 10 años, entonces no había visita ni nada. Después hubo cambio. Cuando fui a estudiar a Alemania, me dijeron, puede pasar 15 días a visitar a sus padres y hermanos. Pero esa convicción interna de que teníamos que nacer de nuevo en Venezuela como venezolanos, eso es lo que más agradezco yo en mi vida. Porque eso también es lo que a mí me ayudó a afrontar nuevas características, nuevas realidades, nuevas formas de ser y te pones en actitud de aprender y no en actitud rebelde de no aceptar la realidad, sino al revés. Te pones como un niño aprendiendo. Y eso yo agradezco muchísimo porque eso me ha ayudado. Yo hice la sociología, la estudié en Venezuela. Me ofrecieron ir a Estados Unidos y dije no, porque yo necesito la sociología para entender la sociedad venezolana. Y después la maestría y el doctorado en historia, hice historia y maestría de Venezuela. Es decir, era una actitud de desarrollar todo lo que pudiera en función de la nueva realidad. Entonces,
en Venezuela, creo que tenemos que pues ponernos cuanto antes en actitud. Podemos lamentar, y hay muchísimas cosas que lamentar, pero cuanto antes nos pongamos en actitud de encontrar nuevas oportunidades, posibilidades, alianzas posibles. Esto mismo de la pandemia, pues nos ha ayudado en poco tiempo a ver incluso la parte escolar. Uno dice, bueno, no se va a poder hacer nada. Pues sí se está haciendo mucho. Yo veo lo que hacen en la universidad. O sea, el venezolano tiene una adaptabilidad muy grande. Entonces lo importante es gastar lo menos posible en llorar lo que perdimos y lo más posible en adaptarnos, en buscar soluciones, en la creatividad hacia lo nuevo que tenemos que crear. Y yo creo que para eso nos sirve también la imagen de las posguerras. Si los alemanes se hubieran quedado llorando de cuando ya parecía que dominaban el mundo el año 40, lástima, se nos hundió todo, ¿no? Fueron derrotados, pasaron la página y vamos a meternos de lleno en el nuevo mundo, que no es el nazismo, sino el nuevo mundo democrático, reaprender, y eso es lo que nos ayuda. En ese sentido, pues, la reeducación de los adultos, de los jóvenes, etcétera, me parece muy, muy bueno realmente. El audio, profesora. Perdón, hay una pregunta para el padre muy interesante de las universidades venezolanas. ¿Tú se lo haces o él lo habrá leído? Porque el chat pasa muy rápido y se nos va. Al que está de Nelson Guerra. Sí, de Nelson Guerra. Leo. Sobre las universidades y los políticos, etcétera. Las universidades venezolanas han formado más de 1000 licenciados en ciencias políticas, los llamados politólogos, en los últimos 10 años. ¿Cómo se explica que con ese caudal profesional hayamos llegado al peor momento de la política, donde incluso no hay vida partidista activa ni organizaciones intermedias? Hemos fracasado en las universidades en el empeño de mejorar y fortalecer el sistema democrático. Bien, yo no creo que la calidad de la democracia en Venezuela dependa tanto de los politólogos, depende de los 30 millones de venezolanos, pero tenemos la desgracia de que se ha implantado en el país por la fuerza, o por lo menos continúa por la fuerza, un sistema que no permite la ciudadanía. Ser ciudadano es un delito. Hoy ser ciudadano es un delito. Y eso hace que, bueno, la gente no pueda organizarse, no pueda desarrollar el tejido social. Por eso es muy importante, bueno, movilizarnos, pero en primer lugar para recuperar el juego democrático, donde el ser ciudadano y corresponsable de lo público no sea un delito, sino que sea una virtud. En este momento no lo es. Si usted no tiene carnet de partido, no tiene cómo participar. Entonces, los politólogos son importantes. Yo tengo muchos alumnos que fueron politólogos. Yo durante muchos años di teorías políticas contemporáneas en la universidad y cambio social en Venezuela, pero el tema es, hay que crear un clima en el cual la participación ciudadana sea premiada como una virtud y no castigada porque usted participa y entonces
no es un adorador del Estado, ni de la tiranía, sino es participante crítico. Y ese es el clima que hay que recuperar y que en este momento claramente no lo tenemos. Hay otro aporte para usted, padre, de Mónica Di Napoli, interesante. ¿Lo Ya. quiere leer o se lo leo? Leo, mirando la migración desde dentro, como migrante me resuena mucho las ideas planteadas por el padre Ugalde. Ciertamente la tarea para todos es identificar las habilidades que no están descritas en el título de licenciado o en el pensum estudiado. Eso significa redimensionar y dar valor real a toda la experiencia acumulada a través del ejercicio de la profesión y reinventarse para reflotar en medio de las tormentas dentro o fuera del país. Yo creo que esto es importante. Es decir, de nuevo, todos estudiamos un montón de materias que definían nuestra profesión, pero el inmigrante, como más que cualquier otro, se ve obligado a agarrarse a las oportunidades que muchas veces no tienen que ver con su profesión y terminan descubriendo cualidades que creían que no tenían. Y esto es muy importante. El estar abiertos y en una situación en la cual descubrimos cualidades que creíamos que no teníamos. Cuando yo llegué a Venezuela, era absolutamente incapaz. Yo había sacado buenas notas en bachillerato, pero era absolutamente incapaz de escribir un artículo. Era absolutamente incapaz de hablar en público. O sea, me negaba totalmente. Y ese hielo fui rompiendo a los 23, 24 años. Bueno, ahora pues no me da susto hablar en un auditorio ni en televisión y tampoco escribir. Pero yo pensaba que esos eran cualidades que tenían otros, pero no yo. Y las nuevas situaciones en las que te ponen, te lanzan al agua, pues no tienes más remedio que desarrollar y descubrir que, bueno, no era imposible que yo escribiera o que yo hablara en público. Y así creo que millones de venezolanos han desarrollado fuera del país cualidades que en Venezuela no desarrollaron. Y así fue también mucha de la gente que vino a Venezuela desde sus países después de la guerra, etcétera, y desarrollaron aquí cualidades que en su país no habían desarrollado, no hubieran desarrollado si hubieran seguido allá. No sé si tienen alguna otra pregunta para el padre, algún comentario. La verdad es que este es un tema tan fascinante, padre, que es para estar largo rato y tenemos el tiempo, si usted quiere añadir algo más, tenemos el tiempo disponible para usted. A ver, quería decirles una cosa relacionada con todo esto, ¿no? Antes una intervención ha dicho que, yo creo que anoté, una persona decía, bueno, ¿cómo podemos hacer con un sistema educativo tan rígido? Y es verdad que el sistema educativo es rígido, que lamentablemente los directores de planteles y maestras se pasan el día llenando planillas para el ministerio. Hay un formalismo montado tremendo y, claro, eso se ha ido montando a lo largo de los años. Pero de pronto todo eso se ha derrumbado. O sea, la escuela no está funcionando, el ministerio no sé qué es lo que puede hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
creo que es muy importante sentirnos liberados de ese sistema educativo tan rígido. Es decir, hay que volver a ser irreverente. Si no, usted no puede dar respuesta. Si no tengo escuela, si el muchacho está en la casa, es obvio que no puedo ver todo el pensum, es obvio que no puedo llenar las planillas. Olvídese de las planillas y del pensum y diga, a ver, en esa materia, ¿qué es lo que yo puedo condensar? ¿Qué es lo fundamental? Y tomar la libertad de creadores. La libertad que se toma un médico ante un enfermo no está pidiendo permiso al ministro de Sanidad. Si yo tengo una emergencia en la calle, hay un moribundo, pues yo lo atiendo con mi creatividad, sin estar pidiendo permiso al Ministerio de Sanidad lo que voy a hacer. Yo soy responsable. Bueno, eso nos va a pasar y nos tiene que pasar en educación. Y yo pongo el ejemplo. Hoy todo el mundo alaba fe y alegría aquí y en 20 y tantos países del mundo y tiene 2 millones de alumnos. Pero la primera escuela de fe y alegría tan alabada, todo es ilegal. La maestra no era titulada. La escuela no era escuela. Era un rancho grande. No había pupitres. Se sentaban sobre bloques. ¿Qué era lo fundamental? Que como fuera, sentados en el suelo, pero que aprendieran a sumar, a restar, aprendieran los valores, el trato entre ellos. Pero si usted se pone rígido, tengo que pedir el permiso al ministerio, el ministerio le va a decir que no reúne condiciones. Entonces se van a quedar sin escuela. Entonces la precariedad le daba permiso a usted para crear una escuela, aunque fuera en precario, porque lo contrario era la nada. Esa es la situación a la cual tenemos que volver ahora. ¿Usted cómo va a hacer una carrera de 5 años si no va a la universidad y las horas prescritas por esta materia son tantas y cuantas y el examen tiene que ser así de la otra manera? Todo eso se nos ha prohibido. La realidad nos lo prohíbe. Bueno, inventemos. Y en ese inventemos es cuando surge la creatividad. Por eso, ¿qué se puede hacer en este sistema educativo tan rígido? Darle siempre prioridad a la persona. Sistema educativo rígido, pues yo tengo aquí 20 muchachitos, a ver qué hago con la realidad que tengo delante. Y por otro lado, creo que en la escuela, a medida que se vaya abriendo, es fundamental la participación de los padres en una alianza mucho más explícita con los educadores. El educador necesita sentir, los padres y las madres, que están con ellos en la escuela, en el mantenimiento de la escuela, y que los padres sientan, la escuela es mía, no es del ministerio, la escuela es mía, los hijos son míos, no son del educador. Y entonces yo conozco experiencias muy populares en barrios pobres donde dicen, esta es nuestra escuela y queremos que la escuela de nuestros hijos sea la más bonita. Y entonces cada año hacen trabajo de mantenimiento ellos para que la escuela esté, porque es nuestra escuela. Si la escuela es del ministerio, bueno, el ministerio yo me voy a llevar una computadora, me la robo, o el teléfono, bueno, el ministerio tiene más plata que yo, ya lo repondrá. Pero de esta otra manera, si la escuela es mía, pues creamos y renace la dimensión ciudadana en ese participar en la escuela. Aprendemos a discutir, aprendemos a solucionar los problemas, etcétera. Esa es la mejor forma de renacer a la ciudadanía que tenemos. Si todo es, no se meta porque esos niños son del Estado. No se meta porque el ministerio se encarga de mantener la escuela. No se meta, bueno,
entonces usted no crece como ciudadano corresponsable. Y si no crece en la educación de sus hijos como ciudadano corresponsable, mucho menos en otras cosas que no le tocan tan directamente. Así es, padre. Y de hecho lo que uno ha observado en todos estos tiempos de pandemia, porque la crisis yo creo que desnudó la funcionalidad de los colegios y de las familias. Y es fascinante cómo unas pocas figuras de un colegio han podido aglutinar las familias que también son positivos y sin tecnología se han hecho grupos chat. El miércoles compartiremos algunas experiencias al respecto. Y es fascinante lo que se está haciendo. Yo personalmente me siento feliz de toda esta crisis porque siento que el cambio de paradigma educativo que ya venía vigente desde los 80 y que no lográbamos aterrizar, esta ruptura es el punto de partida para realmente empezar a hacer las cosas bien, que implica un trabajo en equipo entre familia, escuela y comunidad. Y de hecho, es posible que se me vayan preguntas porque se me fue el chat, pero habría un aspecto de qué hacer con los padres y cómo ellos identificar indicadores tempranos. Tiene que tener un mínimo de formación en desarrollo humano y por eso los invito a que vean el ABC, lo hicimos gratuito por eso, para poder, hay problemas que son normales de cada momento evolutivo y cada síndrome tiene sus indicadores tempranos, pero si hacen equipo con los especialistas en la zona, los pueden orientar. Alguien preguntaba, ¿esta base conceptual de Moody aplica a la familia? Yo creo que sí, todavía el producto es semiacadémico, el libro no es un texto académico, pero tampoco es un texto divulgativo y en eso estamos trabajando. Tú como papá tienes allí una guía que te permite ubicar dónde están. El otro bloque de preguntas era precisamente con los educadores, que realmente los educadores, yo he estado haciendo recientemente análisis de currículum y es qué difícil y qué complejo y cuán alejado de la realidad y de los desafíos del siglo XXI está nuestro currículo, pero no podemos esperar que lo cambien de arriba abajo. Como decía el padre, tenemos que empezar de abajo arriba. Ahora están de fama las 4C, comunicación, tecnológica y virtual, pensamiento crítico, las 4C en inglés. Y yo digo, no, son 7 las habilidades del siglo XXI, porque tenemos que darle prioridad a una lectura recreativa, a una escritura espontánea para narrar experiencias, no para cumplir una tarea, y unas matemáticas y una ciencia para entender lo que les rodea. Entonces, es un cambio de paradigma total que esta crisis lo está estructurando. Hay videos educativos espectaculares que hacen que los temas que están en el currículum, la familia los pueda compartir, como quien ve una película y la comenta. Y esto lo pueden hacer por el telefonito WhatsApp, no hay que tener gran sistema, ni Netflix, ni nada de esto. Yo he visto cómo personas sin ningún recurso, casi que cero nivel de instrucción, han hecho equipo, grupo de WhatsApp con las mamás. Vamos a ver qué maestra nos apoya, que nos dé las tareas, que nos explique. Entonces, yo veo un florecer de esta ciudadanía que hablaba el padre, que me encanta. Y por eso creo que el tema de los educadores, y aquí hay una pregunta muy importante, ¿hasta qué punto esta visión integradora se puede trasladar al modelo de educación a distancia que sin duda alguna después va a ser bimodal? O sea, la tecnología llegó para no irse y de alguna manera el sistema educativo está aprendiendo cómo integrar eso y la tecnología educativa, la educación a distancia bien hecha es muy individual. Cada quien va a su ritmo. Lo que pasa es que lo que hemos tenido es una medida de contingencia. No sé qué usted opina, padre, al respecto, pero de maravillas han hecho los colegios. De la noche a la mañana les obligaron a cambiar motor en pleno vuelo. Y se han hecho esfuerzos espectaculares. ¿Cómo se puede ver lo cognitivo académico y lo socioafectivo? En algún evento lo compartí recientemente. Pongan las actividades que se hagan sin la rigidez de que el niño esté sentado. Hagan actividades de interacción social, que hagan el dibujo o la tarea y que la muestren y que celebren el cumpleaños, porque si algo es importante de la escuela es lo social, no son los cognitivos, es ese calor humano, el compartir con los compañeritos, etcétera. Pero esto es provisional, no sabemos hasta cuándo. Pero lo importante es que este stop nos está permitiendo reorganizar. Entonces, secciones inversas, por ejemplo, en tecnología. Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del 40% de la población que tiene acceso a tecnología y con 1000 problemas de comunicación.
porque muchos maestros, y aprendiendo, porque hay una brecha digital. Entonces, esto es un tema de familia, escuela y comunidad, porque cada comunidad es la que dice, bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces siempre hay una muchacha joven que conoce de algo, que ayuda, alguien que sabe, algunas experiencias que compartiremos en esta jornada van a ilustrar cómo la gente ayuda. Entonces habría un bloque de preguntas para padres, un bloque de preguntas para educadores. Indudablemente esta es una gran deuda que tenemos los especialistas, cómo apoyar a padres y educadores. Y la otra bloque de preguntas tenía que ver con cómo fomentar el trabajo, dicen multidisciplinario. Yo creo que ese ha sido el error, que hemos trabajado multidisciplinariamente, cada quien en su cajón, aislados. Tenemos que aprender a trabajar en forma interdisciplinaria y con participación de papá y de los líderes de la localidad. El trabajo profesional tiene que ser hoy en día un trabajo de responsabilidad social. Y el aprender a lo largo de la vida, todo esto es realmente una actitud de aprendizaje continuo que tenemos que tener, porque es increíble lo que uno aprende de los papás, de otros profesionales. Y alguien comentaba, perdí la pregunta, que estos eran cambios no normativos, pero que en realidad eran adaptativos, porque nos estaban obligando a descubrirnos y a decir, sí, yo no soy la tapa del frasco. Mi disciplina está muy bien o mi planteamiento está muy bien, pero hay que ver, funciona. Tenemos parámetros, tenemos criterios, pero tenemos indicadores de seguimiento. Y yo creo que ese es un gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Padre, por aquí hay un comentario para usted de Maybeth. A ver, ando perdido. Sí, es que el chat se va muy rápido. Le leo un poco. Creo que todos, pone Ani, yo voy leyendo, padre. Pero ustedes me oyen porque Sí, yo le oigo, ¿usted oye? creí que había salido. Bueno, si escuchan, dígalo. Sí, escuchamos y todavía tenemos 5 minutos para cerrar la parte de preguntas, hacer el cierre, que Sí. por allí que dejaron un mensaje espectacular para el cierre. Básicamente decían que, bueno, que qué importante, decía Karin Jansen, que la recordará de LUCAP y que está en Bilbao, qué importante la palabra de renacer a la ciudadanía. Yo creo que como cierre de este evento, esa palabra tiene clave. Y la ciudadanía la ejerce la persona. La ciudadanía no es un mandato, tiene que venir de adentro hacia afuera. Y alguien dice, algo que para mí en la práctica es muy importante, Padre Ugalde, es la participación activa de los padres y representantes en el proceso educativo de los niños. El padre lo acaba de ratificar. Sí, Karin Jansen, un gran saludo. Y realmente el tema de la ciudadanía, este es un momento extraordinario. Recuerden ustedes cuando el desastre de Vargas, pues la emergencia surgió de una manera impresionante, la solidaridad y la ciudadanía, el hacernos corresponsables, ¿verdad? Y aquello fue una maravilla. Bueno, ahora vivimos una situación de ese tipo, pero de manera más duradera. Entonces, esa es la gran oportunidad del renacer de la ciudadanía. Y había otra intervención que yo iba a leer, pero como les digo, apreté no sé qué y se me voló. Será esta que me parece muy interesante, que es para usted, padre, de Carliana Semprún, una querida egresada de certificación muy diqui que también está en Maracaibo. Comparto con usted, padre, que hay que ser irreverente y ser libres creadores para enseñar lo que el niño necesita. Este es un primer paso que vamos dando y al final sumamos un largo camino en dirección al cambio, en dirección a un cambio paradigmático centrado en la rigidez curricular, Sí. contrario a los mandatos mundiales. Sí, y había otro en esa misma lista de cosas que he leído, que era, o sea, la necesidad de explicitar mucho más fuerte eso que ha dicho, familia, escuela y comunidad. En este momento, cuando las familias han tenido que cargar y ser tutores de los niños en unas situaciones tan precarias, en la clase media tendrían capacidad de enseñar a multiplicar y bueno, tendrían espacio, pero aún así bueno, tienen otro trabajo, tienen que hacer otra cosa. Claro. Es decir, que eso les ha obligado, y en los sectores populares más,
¿qué hago yo con los niños en la casa? Yo no estoy capacitado para formarlos en cierta cosa, etcétera. Bueno, creo que es el momento de explicitar mucho más la alianza. O sea, el educador hoy está muy maltratado y el primero que tiene que mostrar su solidaridad al educador son los padres, que son, la palabra no es bonita, pero son liberados de los niños durante 6 horas o 4 o 5 horas diarias, los educadores, y ese es un elemento fundamental para la familia, los educadores. Están pues con un sueldo y unas situaciones que no da para vivir. Entonces tiene que renacer una comprensión y una alianza mucho más de lo que había en el pasado. Creo que es una de las líneas que tenemos que tener de explicitar, de hacer ver a la gente. El educador, el primero que necesita apoyar es los padres. Eso ha pasado, claro, en colegios donde se paga el colegio, que hay algunos recursos de los padres, pues de alguna manera esos colegios hoy no están pagando lo que está obligado por la ley, sino 10, 20 y 30 veces más. Pero cuando uno ve, aquí tengo yo la escalafón de la UCB y los sueldos más el bono alimentario. Y en esa escala, pues el titular, sueldo 1.300.229,43 y bono alimentario 400.000. Naturalmente, ese titular universitario con eso no puede vivir, no, nadie puede vivir con eso. En un de secundario o de primaria, peor todavía. Entonces, el visualizar y el decir, bueno, estamos en esta desgracia, estamos juntos todos y las causas de uno tienen que ser del otro y realmente la educación tiene que ser un encuentro entre los padres, los educadores y también el Estado venezolano, que tiene que hacer el aporte para que ese encuentro se dé, pero no que sustraiga la responsabilidad. Eso no es de ustedes, sino es del Ministerio de Educación. No, usted, Ministerio de Educación, tiene que apoyar para que este encuentro se dé aquí, este encuentro educativo, pero no sacarnos del juego, decir, eso es el ministerio y usted lo único que puede hacer es darme los informes y ya le regañaré yo si los informes están bien, están mal. Es decir, es una volver a la relación directa, al aprecio, a la ayuda mutua, porque ambos están en profunda debilidad, la familia y los educadores, pero juntos pueden convertir la debilidad en fortaleza. Así es, padre. Aquí, bueno, yo quería ir cerrando. Creo que el tema es un tema fascinante y ciertamente la clave del éxito es el trabajo colaborativo entre familia, escuela y comunidad y las organizaciones y los profesionales que hacen vida en cada localidad, porque cada lugar es un mundo. No sé su experiencia, padre, pero la cultura de Antímano Bajo es distinta a la de arriba, la de cada una de las escuelas de La Vega tiene su peculiaridad, cada familia tiene su cultura. Y esa diversidad es muy importante. Quiero cerrar con un comentario que dejo, invitarlos para dos cosas. Una, que cerradas las preguntas, el equipo hizo un video sorpresa que me encantará que nos acompañaran a verlo, muy cortico, de 5 minutos. Y quiero invitarlos para mañana, que cerrando este tema, leo un comentario que dejó Román Duque, corredor, que va a ser nuestro primer ponente mañana, donde decía, la cierre de esto, que el pesimismo está prohibido, porque somos capaces para ser felices y sacar de la adversidad virtudes y construir un mejor vínculo entre familia, escuela y comunidad. Disfrutar lo que te da el entorno natural donde estás.
así sea en un barrio, en una zona media, no importa dónde estés, el tema es un tema de unión, de otredad, de alianza y de responsabilidad social, como lo vamos a seguir hablando en esta semana, ¿no? Mañana a las 3, Dios mediante, iniciamos nuestra segunda jornada. Como les decía al comienzo, tenemos 4 ponentes de lujo. Inicia Román Duque Corredor con su conferencia Derecho Humano al Desarrollo, Principios, Sistemas e Instituciones. Sigue Ángel Oropesa con los venezolanos ante la coyuntura político-social, impacto y alternativas. Continúa Dani Socorro con la formación, un manantial en medio del deterioro antropológico. Y va a cerrar la sesión de mañana Juan Carlos Canga, que es el presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela, con su aporte Talento Humano en Acción, experiencias y lecciones aprendidas en la Venezuela de hoy. Y yo creo que el COVID llegó para dejarnos lecciones. Entiendo, padre, que quedan por aquí unas preguntas. Estoy viendo que hay 5 nuevos mensajes que no he logrado ver, pero creo que insisten en lo mismo, el tema de los papás para que apoyen a los docentes y los docentes apoyar a los papás. Implica construir un vínculo de qué esperamos lograr y además personalizarlo, no solo contextualizar, es personalizar, porque cada alumno y cada hijo es un mundo, como yo trataba de compartir. Muchas felicitaciones hay aquí por la tarde, nos encanta que les haya gustado. Bueno, si no tiene más nada, padre, tenemos el tiempo, si desea compartir algo más, y si no, damos paso al video de cierre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por sus intervenciones, y nada más un puntico final. Lo que yo decía de la migración no quiere decir que los migrantes pues van a estar felices de quedarse allá, ¿no? Lo que pasa es que siempre serán venezolanos y muchísimos regresarán, etcétera, pero ya no serán solo venezolanos, serán venezolanos universales, regresarán. Yo conocí muchos chilenos en el exilio, uruguayos, que los recogimos en la universidad, les dimos oportunidades y después han sido ministros en su país o han ocupado responsabilidades muy grandes y vuelven con todo lo que aprendieron de sus propias cualidades que se desarrollaron allá y de todo lo que aprendieron también al vivir en países distintos. Pues hay muchísimas cosas que se aprenden y uno se convierte en una esponja que va asimilando todas aquellas cosas que le llaman la atención positivamente. Y bueno, solo me queda pues pedir la bendición de Dios para todos ustedes y que nos mantenga en ese espíritu de búsqueda, de creación y no quedarnos en el lamento, bueno, estamos derrotados, aquí no hay nada que hacer, que el último apague la luz, todo lo contrario. El pesimismo está prohibido, padre, como dice Román. Y la realidad hoy en día, que vivimos un mundo global, a más bicultural sea la formación de las nuevas generaciones, mejor. Y donde esté un venezolano, allí está Venezuela, padre. Bueno, cerramos con el video de mi equipo, que fue una gran sorpresa. Muchísimas gracias a la doctora Chilina y al padre Ugalde por este hermoso regalo de parte, les damos gracias de parte del comité organizador de este evento y pues extiendo pues también de todos los participantes. Quédense para que miren este video muy hermoso que hemos preparado. Gracias a todos y los esperamos mañana.